Ok, estamos en vivo, si más no me equivoco. Vamos a ver, estoy probando acá. ¿Cómo sabías que tenía eso ahí? ¿Qué es esto? Yo no sabía que eso también lo tenía en esta tablet. No, yo lo puse. Vamos a ver. Ah, ay, yo tengo Facebook instalado ahí. No, Entonces, ¿cómo llegaste hasta Facebook? yo lo puse Ah, para que lo usara ahorita. Bueno, si hay alguien por ahí me puede decir, por favor, si ya se escucha para poder dar inicio. Buenas noches, si fuera el caso. Vamos a ver. Dame un momentito. ¿cómo se hace, pa? Espérate, mi amor, es que no sé si se está transmitiendo. Vamos a ver. ¿No está grabando? No estoy seguro, mi amor. Yo tampoco estoy segura. Vamos a ver. Pasen. Dame un momento. Bueno, Vamos a ver si estamos en vivo. Nada más un momentito, nada más un poquito de paciencia por aquellos si es que están conectados. Si alguien está conectado, solamente que me avise, que por favor se oye y que sí está en vivo. Ah, ok, sí está en vivo, pero vamos a ver si se oye. Lo que no sé es por qué no sale aquí en la tablet, es extraño. yo tampoco sé. Déjame ver, Gigi. No es que tienes que abrir esto, la app. No, quiero ver si se escucha. Se... Vamos a ver. No oyes nada, no oigo nada. Extraño es esto, ahorita lo vemos. Ah, Si no, no importa, te me quedas aquí atrás en el silloncito. quería estar conectada. Pues mi mamá viene y me voy para arriba. Por eso. Ok, yo creo que sí. Sí, correcto. Sí se oye. Ok, ahora sí. ¿Cómo están mis hermanos? Mis hermanas, buenas noches. Bueno, mi amor, vaya, siéntese. Espérese para ver. Ahorita mientras estoy aquí lo voy revisando. Para ver qué pasó con esto. Después lo revisamos. Bien. Buenas noches a todos mis hermanos. Un gusto saludarles. Espero que estén muy, pero muy bien. Donde quiera que se encuentren, los bendecimos. Les habla Luis Luque. Y bueno, estamos hoy estamos jueves 13 de marzo del 2025, gracias al Señor. Hoy estamos en un estudio bíblico más. Hoy estamos en la segunda parte de la introducción del estudio del libro del Apocalipsis. La semana pasada iniciamos dando una introducción con varias pautas y con varias cosas muy importantes que si usted no las ha escuchado, no las ha visto, yo le recomiendo que lo vaya a ver. Está en el canal o también en el canal de YouTube para que puedan amalgamar, por así decir, todo lo que es la enseñanza que vimos, que es muy importante. Vimos muchas cosas muy interesantes para considerar, tomar en cuenta a la hora también de estudiar. Les di algunos tips para cuando fueran a estudiar la escritura también. Entonces les sugiero, les recomiendo que puedan ver la primera parte, que ya está tanto aquí en el Facebook como en el caso mío, está ahorita en el canal de YouTube personal mío, está ahí y los vamos a ir subiendo regularmente en el canal también de YouTube para que los puedan ver ahí cuando gusten.
Hoy vamos a iniciar y antes de iniciar vamos a darle gracias al Señor porque de verdad ha sido bueno con todos y cada uno de nosotros. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche por tu palabra, por tu amor, por tu poder, Señor, en cada uno de nosotros. Señor, porque tú en medio de todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, Señor, tú no has perdido el control de nada, tú sabes, todo lo tienes controlado, tú tienes marcado los tiempos, Señor, todo. No hay nada que se escape de tu mano. Yo bendigo a mis hermanos, hermanas que se conecten el día de hoy. Bendigo sus hogares, sus familias, sus matrimonios, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido que tú alumbres los ojos del entendimiento de cada uno de nosotros y que nos uses como instrumentos para dar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a dar inicio y como sugerencia, como siempre, y sugerencia y consejo es, por favor, tengan siempre sus Biblias a mano. Ustedes no tienen por qué creer a cualquier persona que esté detrás, ¿verdad?, de una pantalla, porque se diga que es cristiano, porque se diga pastor, porque se diga maestro, apóstol, profeta, patriarca y todo lo, hasta arcángel y querubín, todo lo que quieran. Usted no tiene por qué creer eso, usted tiene que creer lo que dice la Escritura y usted está en el deber y la responsabilidad de lo que usted está aprendiendo, de lo que usted está escuchando. Usted tiene el deber y la responsabilidad de ir a ver si sea yo, o sean los pastores, o cualquier otra persona, ¿abrió? No. O cualquier otra persona que esté hablando de la Biblia, hablando del Señor, usted está en el deber y la responsabilidad de ver si lo que esa persona, sea cualquiera, es tal cual como lo dice la Escritura. Si no es como lo dice la Escritura, usted no tiene por qué aceptarlo y lo tiene que rechazar automáticamente. Bueno, la semana pasada, cuando iniciamos, di unas pautas muy importantes, las cuales voy a repetir para aquellas personas que no estuvieron la semana pasada, pero las voy a repetir para que todos estemos claros, que tiene que ver con la introducción. Esta es la introducción, la parte 2. Hoy terminamos esta segunda parte de la introducción para ya la otra semana y ahora sí entrar de lleno desde el capítulo 1 de Apocalipsis en adelante. Entonces, algunas pautas que por favor ustedes y yo tenemos que tener antes de iniciar, que ya iniciamos, pero que vamos a volver a repetir como número 1 y lo acabo de mencionar. Por favor, tengan, por favor, sus Biblias. Tengan sus Biblias a la mano. Tengan sus Biblias ahí a la mano. Ese es el machete, ese es con lo que usted va a comparar si lo que se está hablando aquí es correcto o no. Número 2, la palabra de Dios. Ya di toda una introducción de eso, no me voy a quedar mucho en esto, pero solo voy a tocar los puntos. La Biblia es la palabra de Dios. Ese es el segundo punto. Buenas noches a Mónica también, ahí que la acabo de ver. Hoy Josué no nos puede acompañar, pero él promete que él va a estar aquí en algunos jueves, va a estar aquí en mi casa acompañándonos y ojalá Mónica también pudieran ahí estar en alguno de los, pero ellos están ahí conectados. Cualquier consulta, pregunta, ahí están ellos y ellos les van a evacuar o les van a brindar la ayuda que ustedes necesiten mientras yo estoy dando el estudio. Número 2, dije, la Biblia es la palabra de Dios. Número 3, Dios es el autor de las Escrituras. Número 4, Dios reveló a los hombres su palabra. Es decir, Dios reveló de manera general, que ya lo vimos. Cuando hablamos de manera general, hablamos de la revelación general. Y la revelación general nos habla de todo lo creado. Las galaxias, espacios, los árboles, los mares, los seres humanos, los animales. Esa es la revelación general. Ahí nosotros vemos que Dios muestra su revelación general. Es decir, nos muestra que hay un Dios. La revelación general nos dice hay un Dios creador, un diseñador que creó todo, pero por medio de la revelación general nosotros no podemos tener comunión, intimidad con ese Dios. Vimos que también, como por ejemplo en Salmo 19, del 1 al 6, ahí menciona algo, y en Romanos 1, 19, 23. También Dios sabemos que se revela de manera específica. La manera específica nos habla de su palabra, de la Escritura en la Biblia. Cuando nosotros encontramos de las 3 maneras de revelación, encontramos la segunda, que es la revelación específica, que es lo que está escrito. Ahí, en la Escritura, nosotros sí llegamos a conocer cómo Dios hizo las cosas, los detalles, y lo llegamos a conocer a Él. Ahí podemos conocerlo.
Y también está la revelación progresiva. Voy a dar solo un ejemplo de esto. La revelación progresiva, ¿qué es? Bueno, no es lo mismo como cuando yo me convertí. Cuando yo tenía 22 años, el conocimiento que yo adquirí a los 22 años no es el mismo conocimiento que yo hoy tengo a mis 43 años. Es decir, de los 22 a los 43 ha venido en progresión creciendo ese conocimiento del Señor, porque no era lo mismo. O sea, yo cuando venía entrando a los 22 años, no sabía nada, todo me lo comía, todo lo creía. Ya en el camino, la revelación específica de Dios por la palabra va haciendo el Espíritu Santo alumbrándonos para ir con esa revelación progresiva. Si usted no lee la Escritura y no la estudia, no va a tener revelación progresiva. Eso lo vamos recibiendo paso a paso. El otro punto, Dios inspiró a los hombres, ya hablamos de esto. Esto aquí hay un punto interesante. Nosotros sabemos que es verbal y plenaria. Yo ya hablé que era verbal y plenaria. ¿Verbal qué es? Que en todos los documentos originales el Espíritu Santo dirigió en las palabras usadas a los escritores. Sin embargo, la personalidad del escritor humano fue respetada al extremo que las características de él como escritor se preservan con su estilo y el vocabulario empleados, pero el Espíritu Santo no permitió ningún error. Cuando hablamos de plenaria, significa que la palabra de Dios es autoritativa, es autoritaria. Eso significa. Entonces, para seguir avanzando, luego el otro punto es, Dios ilumina a los hombres. ¿Cómo ilumina a los hombres? Como lo acabo de mencionar, a través del Espíritu Santo. Nosotros no recibimos revelaciones nuevas, ya todo está aquí. De tapa a tapa está la revelación de Dios. Pero el Espíritu Santo, cuando usted y yo lo abrimos, esta es la imagen, me gusta la imagen que pone Josué, es como que el Espíritu Santo prende el foco y ya nosotros podemos ver lo que no veíamos. Entonces ahí viene la iluminación. Luego el otro punto que hay que entender es, esto lo vemos cuando nosotros estudiamos hermenéutica, la analogía de la fe. ¿Qué es la analogía de la fe? Que la Biblia se interpreta con la misma Biblia. Eso significa la analogía de la fe. Es decir, nosotros no vamos a inventar cosas que la Biblia no dice. Vamos a hablar lo que la Biblia nos dice. También dije que teníamos que estudiar, esto también lo vemos en hermenéutica, tenemos que estudiar la palabra de Dios de una manera existencial. ¿Qué es una manera existencial? Es decir, que lo que nosotros estemos estudiando lo vivamos como que si nosotros estuviéramos metidos ahí con el personaje o como si fuéramos el personaje. Eso es más que todo. Luego mencionamos que la palabra de Dios es inerrante y es infalible. Es decir, la palabra de Dios no tiene errores, es infalible, no tiene fallos, no tiene contradicciones. Pero yo dije la semana pasada, la Biblia sí es infalible, es inerrante, pero en la interpretación, los hombres, ustedes y yo, somos falibles. Sí podemos errar en la hora de interpretar. Otra cosa que les dije fue, y les dije que hicieran este ejercicio, quítense los lentes del prejuicio. ¿A qué me refiero con los lentes del prejuicio? Mis hermanos, nosotros cuando venimos a la Biblia tenemos que quitarnos los lentes de los prejuicios, porque cuando venimos a la Biblia tenemos que entender de que yo no puedo venir a estudiar la Biblia y enseñarla con mis prejuicios. Un ejemplo, si yo quiero buscar para fundamentar la idea de que el machismo es bueno, créanme que yo voy a encontrar palabras o frases o versículos que fundamenten mi creencia, o sea, mi prejuicio. Por eso hay que quitarnos el prejuicio. Es que yo pensé, vean, se los dije la semana pasada, aquí, y se lo digo con respeto, no vamos a permitir a dar pie a los sentimientos, a las emociones, a las imaginaciones. Las frases como, Luker, es que yo creo, yo pienso, a mí me parece. Bueno, sí, la Biblia ahí lo dice, pero para mí es esto. No. Luker, no sea así, no hay que tomarlo tan así, no hay que ser tan religioso. No, mis hermanos, la palabra de Dios no es subjetiva. La palabra de Dios es la palabra de Dios y punto. Si usted viene y dice, bueno, sí, él lo dice, Luker, pero es que a mí me parece, lo que a usted le parezca y lo que a mí me parezca queda de allá, tirado a la basura, porque no es lo que yo crea, es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, otro punto importante antes de ya terminar estos puntos e iniciar es,
Si alguno de ustedes, y lo digo con todo respeto, si alguno de ustedes viene con la expectativa solamente así como, uy, voy a meterme ahí para ver qué van a enseñar, quién es el anticristo, quiénes son los dos testigos, quiénes son los 144,000, quién es la gran ramera, las bestias, quiero ver quién es el falso profeta y esto y el otro, y quiero ver los eventos apocalípticos, pero no están aquí en este estudio bíblico por saber o ver quién es el centro del libro del Apocalipsis, pues le voy a decir algo, mejor vaya a ver tele. Mejor se pone a ver tele porque esto no es para usted. Porque aquí el centro de todo este libro y de la Biblia entera es Jesucristo. Si usted aquí no viene para ver el centro principal que es Cristo, no está haciendo nada aquí, se lo digo con todo respeto. Yo no estoy aquí, como lo dije la semana pasada, para ser sensacionalista. Yo no voy a causar en usted ningún tipo de emoción, no quiero despertar el interés del público con noticias que satisfagan, ¿verdad? La curiosidad de cada uno, de verdad. Mejor ve noticias o ve una película, pero no vengo para decirles esto. Vamos a verlo, sí, vamos a conocer todo eso, pero eso no es el centro principal. Y por último, si usted, como dije, porque ahorita cuando iniciemos voy a enseñarles unos puntos, si usted difiere en un punto doctrinal que no es fundamental o no es primario, mi hermano, solamente deséchelo. Deséchelo. Lo que usted sepa que usted no quiere, pero que no sea trascendental. Cuando hablo de doctrinas fundamentales, es un ejemplo. Si alguien viene y me dice a mí, mira, yo creo en Dios Padre, pero para mí Jesucristo no es Dios, esa doctrina de que Jesucristo es Dios es una doctrina fundamental, primaria, que en el momento que se violente y alguien diga, no, Jesús no es Dios, ya no conciliamos, ya entramos en una discusión, no puede haber conciliación porque Cristo es Dios. Cristo nació virginalmente, esos son doctrinas fundamentales. Pero si usted viene y me dice a mí, ay, es que la mujer no puede usar pantalón, eso es secundario, terciario, eso no viene al caso, no tiene relación con la salvación. Si usted dice, es que nada, mi hermano, deséchelo, tómelo lo fundamental. Si yo hablo aquí algo que no es primario, ahora sí, apague y cierre y mejor no me escuche, en ese sentido. Por aquello le voy a pedir, así está Mónica, ¿sí? Que me digas, ahí me escribe cualquier cosa, ahí lo veo, si se oye bien o cualquier cosa, por favor. Entonces, con estas indicaciones, por favor, mantengamos la unidad y el amor, ¿verdad? En el espíritu. Entonces, vimos ya para iniciar, la semana pasada mencioné que Dios divide la raza humana en 3 grupos. Esto lo vimos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos 3 grupos? ¿Cómo lo divide? Lo divide en judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Así es como se divide la raza. Recordemos que cuando Dios crea todo, todos los seres humanos, el planeta todo, inicia y todos en el planeta originalmente eran gentiles. O sea, cuando hablamos de la palabra gentil, estamos hablando de naciones, pueblos, eso es más que todo, así, etnias. Pero eso es gentil, eso es básicamente. Cuando Dios escoge a su pueblo, ¿verdad? A Israel, ahí ya viene la primera separación. Ahora existen los pueblos gentiles, los restos del mundo y en la nación de Israel. Pero ahora cuando aparece la iglesia, hay una separación. Ahora están los 3 grupos, los judíos, ¿verdad? Los gentiles y la iglesia de Dios. Eso ya lo hemos hablado y en teología sistemática yo lo enseño. Ahí por aquello yo lo enseño. Estoy actualizando los cursos para hacerlos con video, pero lo voy a hacer en algún momento y ahí toco ese tema en teología sistemática. Ahora, 1 Corintios 10:32 dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y ahí vimos esos 3 grupos, ¿verdad? Esos que aparecen, cómo divide Dios a esos 3 grupos. Ahora sí, ya viendo todo esto, ya vimos un montón de cosas la semana pasada y le recomiendo que vaya y lo vea. Ahora sí, vamos a iniciar lo que nos corresponde el día de hoy. Y repito, si usted quiere escribir, preguntar algo, ahí está. Usted puede escribir, ahí está Mónica y si está José, ellos con todo el gusto le van a contestar o les van a mandar un mensaje, no sé cómo, pero ahí están. Bueno, la semana pasada tocamos muchos puntos,
importantes para poder conocer cómo hay que entrar en este libro del Apocalipsis, su importancia, las divisiones que hay en el Apocalipsis, ¿verdad? Etcétera. Vimos de las 7 iglesias como un resumen de mencionar solo los nombres para saber qué íbamos a ver. Ahora, vamos a entrar ahorita en este momento porque también es importante en esta introducción, ¿verdad? De este libro. Tenemos que conocer, mis hermanos, sí o sí, tenemos que conocer las diferentes doctrinas teológicas que se mueven alrededor del estudio, ¿verdad? Del Apocalipsis, que tiene que ver con eventos de finales escatológicos, etc. Ahora, una nota antes de iniciar y para recordar, mis hermanos, la Biblia, para que entiendan eso también, la Biblia es el libro más vendido y es el más vendido y sobre otros libros sobre este mundo. Y sí, mis hermanos, la Biblia es el libro más vendido, pero vean, tristemente, este libro es el más vendido, pero tristemente es el menos leído. Y como es menos leído, es el menos comprendido. Ahora, sin importar lo que yo o los pastores digan, o los maestros, o los líderes, lo que ellos digan, o cualquier persona que se invente cualquier cosa, no importa lo que ellos digan, ustedes sí o sí deben de leer y estudiar su Biblia, sí o sí. Dice Jeremías, por ejemplo, que una persona es un maldito, el hombre, el que confía en el hombre. Es decir, si ustedes se dejan llevar aquí, voy a poner mi ejemplo, si ustedes se dejan llevar por quien está exponiendo, en este caso estoy yo aquí, por quien, si ustedes se dejan llevar por quien está exponiendo la palabra y usted cree a ojos cerrados, sin leer la palabra, entonces, con todo el respeto se lo digo, pero lo dice la Biblia, usted está bajo esa maldición. Porque usted está creyendo todo a ojos cerrados, todo lo que aquí enseñamos, sea en la iglesia el domingo, sea el jueves aquí o en cualquier otra parte. ¿Por qué, Luker? ¿Por qué dice eso? Porque usted está creyendo en el hombre. Es similar como lo que hacíamos cuando ustedes o yo estábamos, por ejemplo, en la otra iglesia, en la del frente, en la iglesia romana. Nosotros creíamos lo que ellos, los líderes, nos decían, porque supuestamente ellos sí sabían la palabra o porque habían estudiado, supuestamente. Pero mis hermanos, la mejor manera de engañarnos es cuando nosotros desconocemos o ignoramos algo. Y Dios, mis hermanos, se ha preocupado porque ustedes y yo tengamos una Biblia en nuestra casa. Incluso yo sé que hay gente que tiene 2, 3, 4 más Biblias, pero tenerlas y tenerlas ahí y no las estudiamos. Si no la leemos, estamos despreciando y menospreciando el esfuerzo que Dios ha hecho a través de la historia y de todos nuestros hermanos de 21 siglos atrás, que valientemente han defendido la palabra de Dios para que usted nada más la agarre para sostener hojas o para que agarren polvo. Ahora, antes de iniciar, ya eso era lo que quería decirles. Ahora, antes de iniciar el estudio del libro del Apocalipsis, ya a profundidad, como dije, tenemos que conocer algunos puntos importantes para conocer cuál es la doctrina teológica, y aquí hay que hablarlo así, que por lo menos nosotros, como comunidad cristiana Gosén, nosotros, ¿verdad?, que en la que nosotros creemos. Esto que vamos a tocar no es fundamental. Lo fundamental es que Cristo viene, sí o sí. Pero lo que no es fundamental es las doctrinas que les voy a mostrar ahorita y les vamos a enseñar. Entonces vamos a enseñarles para que ustedes sepan, porque si usted quiere congregarse en Comunidad Cristiana Gosén, usted tiene que saber mínimo en qué creemos nosotros. Dicho sea de paso, usted se puede ir aquí al Facebook, ahí está nuestro credo, o credo significa en lo que creemos. Entonces usted puede leer qué es lo que nosotros creemos para que usted diga, no, si está bien o está mal, ustedes lo pueden ver. Entonces, ya que en este caso de estas doctrinas teológicas existen varias y entre algunas de estas estamos lejos de compartir la misma creencia. Y quiero aclarar algo. Esto no significa que otras posturas u otras creencias de personas, no significa que estas personas que no creen como nosotros, no significa que ellos no sean verdaderos hijos de Dios. O sea, sí lo son.
solamente son temas teológicos o temas secundarios donde entre ellos y nosotros no concordamos el uno del otro. Y lo que nosotros creemos, nosotros tampoco lo estamos imponiendo. Si usted no cree ahorita lo que vamos a ver como nosotros, don't worry, be happy. Tranquilo, nadie se lo está imponiendo. Ustedes, nadie se lo está imponiendo a que ustedes tienen que creerlo. Solo porque nosotros estamos aquí, lo decimos y ya. No, hay que conocer eso. Desgraciadamente, hay muchísimos cristianos que conocen de lo que dice la Biblia, pero no saben de la diferencia de teologías y quizás, un ejemplo, llegan a un día a una iglesia sin saber cómo llegaron ahí, simplemente aceptaron lo que se les dijo porque así se los dijeron los que estaban en un púlpito porque ellos confían en sus maestros, pero nunca les dijeron ellos porque ellos están enseñando o creen lo que creen. Entonces aquí nosotros les vamos a decir por lo menos nuestra posición en lo que creemos en ese sentido. Y ya, digamos, hablando de esto, vamos a dar un estudio donde tocaremos puntos donde, como dije, quizás algunos de ustedes tal vez ya han escuchado, tal vez ustedes algunos ya manejan información o quizás han sido instruidos en otra creencia diferente. Y lo mencionamos porque aquí en Apocalipsis nosotros vamos a ver temas que tienen que ver con la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento, la gran tribulación, la iglesia, el pueblo de Israel, etcétera, etcétera. Y debemos, mis hermanos, sí o sí conocer el porqué de nuestras posturas en lo que creemos. Ahora, yo les voy a mencionar ahorita, yo les voy a hablar ahorita de 3 tipos de teologías o de doctrinas teológicas para que las analicemos. Muy brevemente las vamos a ver para que ustedes también lo tengan. Vamos a ver la primera, son 3. Hay una cuarta, pero esa cuarta no me voy a meter mucho, pero voy a mencionar las 3 ahorita como más fuertes. La primera se llama el premilenialismo. La primera es el premilenialismo. La número 2 se llama el amilenialismo. Segunda es el amilenialismo. El tercero es el postmilenialismo. Repito, la primera que vamos a ver es el premilenialismo, la segunda, el amilenialismo y la tercera, el postmilenialismo. Vamos a iniciar con la primera, que es el premilenialismo. Dicho sea de paso, creo que lo tengo en el curso creo que es de Escatología 1. Yo tengo ahí, yo hice un cuadro que está en el curso, está en YouTube, un cuadro donde están estas posturas, y ahí se dicen en qué cree cada uno en ciertos puntos, pero eso es en otro tema. El premilenialismo, mis hermanos. Comencemos por definir qué es y de dónde sacamos nosotros eso del milenio. ¿De dónde sale eso? Bueno, el término milenio nosotros lo sacamos de la Biblia. Viene de una palabra griega que es, voy a decírselos lento porque no es tan sencillo, ¿verdad? De la palabra del griego es kilioi etos. Kilioi del Strong 5507 y etos del Strong 2094. Mónica, ¿se oye todo bien? Sí, espero que me diga porque no sé si estoy hablando al aire por aquello. Kilioi etos. Nosotros, por ejemplo, nosotros no utilizamos el griego para referirnos a la palabra milenio. Nosotros utilizamos una palabra del latín. La palabra del latín que utilizamos es mille annus. Ese annus es con doble N. Mille annus, que significa 1000 años. Annus es año. Entonces, es decir, nosotros utilizamos la palabra en latín que ya es la más común, básicamente. Ahora, cuando nosotros, mis hermanos, usamos la palabra millennium, queremos decir o nos estamos refiriendo al periodo, pongan atención, de los 1000 años que Cristo Jesús va a venir aquí a reinar, literalmente a reinar sobre esta tierra. Es aquí, mis hermanos, en este punto, donde ya nosotros comenzamos con problemas con los otros tipos de teología. El prefijo, recordemos que el prefijo pre nos dice que es antes del milenio. Es decir, nosotros decimos, Cristo regresa antes del milenio. Eso es lo que significa premilenialismo o premilenialista. Nosotros
nosotros, Josué, nosotros, ¿verdad? Creemos en la comunidad cristiana Gosén, nosotros creemos, o nosotros, mejor dicho, somos premilenialistas. Nosotros no defendemos títulos ni posturas, somos cristianos, pero para hablar de esos temas para que ustedes conozcan, nosotros somos premilenialistas, o por lo menos en nuestra congregación, ¿verdad? ¿Qué es lo que creemos? Es decir, nosotros creemos en la doctrina del premilenialismo, o sea, que acuérdense que el prefijo es, nos dice que es antes del milenio. Todos mis hermanos, todos los dispensacionalistas somos premilenialistas. Alguien dirá, ¿qué es eso, Luker? Dispensaciones. Bueno, rápido se los menciono por aquello. Muy, muy rápido. Nosotros, sabemos, un momento porque lo tengo por aquí, porque digo yo, para que no se me olvide. Nosotros, cuando hablamos de dispensación, nosotros hablamos o entendemos que esto es un método de interpretación de la historia que divide la obra y los propósitos de Dios hacia la humanidad en diferentes periodos de tiempo. Un dato, la mayoría de los teólogos coinciden en asegurar que estas dispensaciones o estas etapas o estos periodos contemplan 7 dispensaciones o 7 periodos o formas de cómo Dios administra en los tiempos. Entonces, la primera, por ejemplo, los premilenialistas que somos dispensacionalistas creemos en las dispensaciones. Por ejemplo, la primera dispensación que se dio muy rápido es la dispensación de la inocencia, y esta se da de la inocencia se da cuando es creado el hombre y la mujer están en total inocencia, no había pecado. Esta se da en Génesis 1, 26, 27 y se prolonga hasta Génesis 3, 6, que es cuando el hombre peca, cae. Luego encontramos la segunda, que es la dispensación de la conciencia o la era de la determinación humana. Esta lo vemos desde Génesis 3, 7 y se extiende hasta Génesis 8, 19. Esto es rápido. Luego la tercera, encontramos la dispensación del gobierno humano o el pacto con Noé. Esto lo vemos desde Génesis 8 hasta Génesis 9. Hacia grandes rasgos, ahí yo lo voy a estar subiendo en teología sistemática para que lo puedan ir a ver. Luego la cuarta es la dispensación de la promesa o el pacto con Abraham, que se da desde Génesis 12, ahí se da y la dispensación de la promesa termina cuando se promulga la ley, cuando le es dado la ley al pueblo de Israel. Entonces viene la quinta, que es la dispensación de la ley. Esta dispensación arranca cuando se promulga la ley, se le entrega la ley al pueblo en Éxodo 19:3 y termina en la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Ahí es donde termina, porque ahí inicia la sexta dispensación, que es la dispensación, algunos le llaman la dispensación de la iglesia o el tiempo de la iglesia, pero también se llama la dispensación de la gracia. Y por último y séptima dispensación, tenemos la dispensación del reino o el milenio, justamente lo que estamos hablando ahorita. No sé quién más está por ahí conectado, ojalá que me diga que sí se escucha bien, por favor. Entonces, quiero que entiendan algo, dentro de los verdaderos creyentes, la doctrina más poderosa y la más grande es la nuestra, la del premilenialismo. Es decir, en este tema del premilenialismo es la doctrina más fuerte. No somos la mayoría, quiero que entiendan algo. No es cantidad de gente, sino que es la más poderosa, la que tiene más coherencia, por así decirlo. ¿Por qué, Luker? Si no somos la mayoría. ¿Por qué, Luker? Porque vemos que, por lo menos cuando nosotros estudiamos la escritura y nosotros comenzamos a ver, vemos que es lineal. Todo lo que enseña con el tema de las dispensaciones, todo es lineal. No hay que forzar nada para que se adecue a la doctrina. Hasta ahí, creo, espero que... José, gracias. Gracias, sí, que me dijo que se escucha claro. Muchas gracias. Voy y sigo. Número 2, está también el que habíamos visto. Vimos ya el premilenialismo. Vamos ahora con el segundo. Es el amilenialismo. El amilenialismo. Pongan atención. Aquí nosotros estamos viendo una palabra que se acuerda que ya vimos que es
milenio, milenialismo, pero cuando a la palabra milenio se le agrega o se le antepone una letra A, la letra A es una negación, es un no. Es como cuando nosotros, la palabra Dios en el griego es teos, pero cuando usted le agrega y le pone la palabra A, es ateo. Y esa palabra ateo es no hay Dios, es la negación. Entonces, cuando se le antepone una a este tipo de palabras, es la negación. Es decir, el amilenialista quiere decir que no hay un milenio o sin milenio. Esta posición, mis hermanos, amilenialista, está dentro de la llamada cristiandad. El amilenialismo, es la más popular, la más grande y la que más gente cree. Y les voy a decir por qué. Dentro de esta doctrina del amilenialismo se encuentra la Iglesia Católica. Por eso es que son más. La Iglesia Ortodoxa y todos los que son los calvinistas, por lo menos la gran mayoría de los calvinistas son amilenialistas. Por eso dije que en el premilenialismo, que es la doctrina, es la más poderosa y más grande en el sentido de verdad, de que tiene congruencia, por así decirlo. No por la cantidad de personas, porque el amilenialismo es la mayor cantidad de personas que se adhieren a ese tipo de doctrina. Pero por ser más grande no significa que sea lo correcto. Ahí. Entonces, quiero explicar por qué fue que empezó o se empezó a negar el tema del milenio. Pongan atención. Hasta antes de Agustín, prácticamente toda la iglesia creía en el premilenialismo. Agustín de Hipona, mis hermanos, era una persona muy, pero muy influyente y era muy importante para la iglesia católica. Es decir, de la iglesia más grande, ¿verdad? Que es la iglesia católica, es una de las más grandes. Entonces, Agustín, él es uno de los doctores, es uno de los padres de la iglesia y los santos de la iglesia católica. Y entonces, este hombre tuvo mucha influencia en ese sentido. Hubo también, para que lo tengan ahí, hubo también por ahí, de la mitad del periodo, en el año más o menos 200 y tantos de la era cristiana, un hombre que se llamó o se llamaba Orígenes de Alejandría. Orígenes de Alejandría, mis hermanos, él fue el que comenzó a decir que no existía un milenio, literal. Pero aquí, si alguien me pregunta, aquí viene una pregunta, surge aquí la pregunta, Luker, ¿por qué Orígenes y por qué Agustín de Hipona empezaron a negar el milenio? Respondo, los dos, mis hermanos, hay que tener en cuenta algo, los dos tenían una gran influencia de lo que es la doctrina filosófica religiosa griega. Ellos estaban muy influenciados por la filosofía griega, la filosofía religiosa griega. Y los griegos, si ustedes ya han estudiado un poco, y si no, igual pueden ir al curso La historia de la iglesia y van a ver ciertas cosas. En casi todos los cursos se habla mucho de esto, pero los griegos niegan la posibilidad de que la materia y el espíritu se unan. Entonces, ellos llegan, en este caso estos hombres, ellos llegan a la conclusión de decir, bueno, Dios, es decir, Cristo es bueno, Cristo es espíritu. Entonces, no tiene por qué venir otra vez a la tierra, porque ¿para qué vendría otra vez a la tierra? Porque según ellos sería una contradicción que Cristo volviera a la tierra. Y recuerden, mis hermanos, aquí quiero decirles algo. Recuerden que la fe cristiana es como una mesa de tres patas. Es como una mesa de tres patas. Cristo Jesús nació, Cristo Jesús murió y Cristo Jesús resucitó. Si a esta mesa o esta silla de tres patas le falta una pata, ¿qué pasa si le falta una pata? ¿Qué dijo Yana? Se cae, lo dijo Yana, mi hija tiene 7 años apenas. Imagínense, si una de estas mesas o sillas de tres patas, con solo una pata que le haga falta, todo se viene abajo. Entonces, hasta cierto punto, en esta creencia, tanto de Agustín como Orígenes, hasta cierto punto es absurdo negar que Cristo pueda venir, porque ya vino una vez. Y además, Cristo, recordemos, Cristo no es espíritu.
no es espíritu en sí. Recuerden que Él tomó forma humana y Él resucitó con un cuerpo. Pero además, como Cristo es Dios, Él al final de cuentas, Él puede hacer lo que Él quiera. Así es sencillo. Entonces, esto es el amilenialismo que hay que comprenderlo para cuando entremos ya de lleno en el Apocalipsis entendamos cosas que vamos a hablar. Porque si usted no tiene la postura como la de nosotros, usted no va a coincidir con nosotros. Cosa que no hay problema, mi hermano. No hay que discutir porque en estas doctrinas no son fundamentales. Cristo puede ser que venga al final de la gran tribulación, puede ser que se lleve la iglesia antes, puede ser que sea la mitad, lo que sea. El punto no es en qué momento va a suceder eso en la postura en la que nosotros creemos. El punto es que Cristo viene, sí o sí. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero viene que viene. Así de simple, en el momento que sea. Si nosotros nos equivocamos, ay, mira, la iglesia no fue arrebatada, tenemos que pasar la gran tribulación, mi hermano, prepare el cuello. Pero ya estamos preparados para pasar por dificultades y por cosas difíciles. Ah, mi hermano, que es a la mitad. No importa. Al final de cuentas, Cristo viene. Hay que sostenernos en Él. Amén. Yo espero que estarme dando a entender. Número 3. El postmilenialismo. El postmilenialismo. Es la número 3 que vamos a ver. El postmilenialismo. Postmilenialismo, mis hermanos, quiere decir que el regreso de Cristo tiene que ser, según los que creen esta posición, tiene que ser hasta después de que el milenio termine. Post, la palabra post, significa o quiere decir posterior al milenio. Los que creen esta doctrina, según ellos, ¿verdad? La postura de ellos, nosotros, el planeta entero, estamos viviendo ahorita el milenio. Pero yo pregunto, qué raro, ya llevamos 2025 años y no ha pasado nada. Pero los postmilenialistas, y lo voy a decir aquí, y lo digo con todo cuidado y respeto, los postmilenialistas hacen como hacen también, no digo que todos, pero por lo menos hacen algunos amilenialistas. Cuando no les conviene algo que está en sus doctrinas, porque no caben o no calzan en sus doctrinas, entonces lo que ellos hacen es alegorización. Alegorizan o espiritualizan y dicen que 1000 años no quiere decir 1000 años literales. Ellos dicen eso. Los postmilenialistas dicen que el reino de Dios ya se está llevando a cabo ahorita desde los apóstoles hasta nosotros. Y que el mundo, pongan atención, y que el mundo está viviendo un periodo de oro. Yo pregunto, ¿estaremos viviendo, eso es una utopía en primera instancia, no estamos viviendo una época de oro? El mundo está de mal en peor. La escritura dice que más bien va a haber más mal, se va a incrementar. Entonces pregunto, ¿cuál época de oro? O sea, entonces, no estamos viviendo ninguna época de oro, más bien todos están viendo peor. Entonces, y quiero mencionar esto por último, hay otro que no lo menciono porque no viene el caso, se le conoce, es un poco más complicada esta palabra, que se le conoce como el midtribulacionismo. Esta gente o esta doctrina teológica enseña que el rapto ocurre en el punto medio de la tribulación, es decir, a los 3 años y medio ocurre, para luego posteriormente a los otros 3 años y medio es cuando suceden otro montón de cosas, ¿verdad? En ese momento, dicen ellos, suena la 7ª trompeta, que está en Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15, dice, la iglesia se reunirá con Cristo en el aire y después derramarán, según ellos, los juicios de las copas sobre la tierra, que está en Apocalipsis igual 15, 16, en un tiempo conocido como la gran tribulación. En palabras más simples, el rapto y la segunda venida de Cristo, para establecer su reino, están separados por un periodo de 3 años y medio. De acuerdo con este punto de vista, la iglesia, según el punto de vista de ellos, de los tribulacionistas, la iglesia pasa por la primera mitad de la tribulación,
pero se libra de la peor parte de la gran tribulación en los últimos 3 años y medio. Ahora, con esto, yo espero que ustedes y yo tengamos un panorama mejor de lo que nosotros vamos a estar estudiando y lo que el Señor nos va a estar enseñando a lo largo de toda esta carta del Apocalipsis. Y de verdad digo que el Señor nos ayude y que podamos hacerlo de la manera más recta y acertada y sensatamente posible. Amén. ¿Estamos bien por aquí? Vamos a ver si José me dice algo. Sí, todo bien. No sé quiénes están ahí conectados, pero saludos a todos los que estén, ¿verdad? y si no aparezcan, saluden ahí, sin vergüenza. Entonces, iniciemos ahora sí, mis hermanos. Vamos a iniciar Apocalipsis capítulo 1, del 1 al 3. Vean lo que dice, por favor, la escritura. Dice, Apocalipsis capítulo 1, del 1 al 3. Ahora, antes de iniciar esto, de la lectura, vean, mis hermanos, yo me he topado con gente, creo que a Josué, a mí nos ha pasado también, Mónica, a todos nosotros nos ha pasado gente que dice, uy, gloria a Dios, ¿cómo he aprendido? Es que, qué bárbaro. No, mis hermanos, vean, todos los hombres de Dios, que por lo menos estamos siendo sensatos en reconocer que todo es de Dios, si usted tiene que decir, hermano, ¿qué? Yo no sabía, ¿qué carga usted? No, yo no soy carga. Yo soy un siervo, soy un esclavo. Si usted tiene que darle gloria a alguien, désela al Señor, no a mí. Yo solamente estoy haciendo la función para la cual el Señor aquí me puso, pero la gloria se la tiene que llevar Él. Si usted está aprendiendo, si usted se siente bendecido, si usted se siente que dice, wow, gloria al Señor, pues dele gloria a Dios, porque solo Él se la merece. En el momento en el que usted pierda el norte, y de decir, atribuirle al pastor o a los pastores, al maestro, a los líderes o a quien sea, qué carga, es que yo voy ahí porque lo escucho a él, porque bravo, ¿cómo enseña? Mi hermano, te perdiste, porque la gloria, nosotros, Josué como pastor y nosotros como siervos, nuestro deber es dirigir toda gloria hacia Cristo, todo honor hacia Cristo. Yo estoy aquí porque soy un aprendiz de inútil, ni siquiera me he ganado el título de inútil. Entonces, toda gloria y todo aplauso y todo aquello a Cristo Jesús. Ya si usted quiere apoyar a la iglesia, apoyarnos como congregación en el sentido que usted quiera, se lo agradecemos. Créanme que lo necesitamos y es un gran apoyo, de verdad. Pero si usted tiene que darle aplausos a alguien, es a Cristo Jesús. Nosotros, ustedes y yo somos iguales. A como yo hoy estoy aquí sentado enseñando, puede ser usted. Dios me puede agarrar, pum, y quitar y poner a otra persona, tal vez más capacitada, tal vez más humilde, tal vez más sencilla y tal vez con un corazón mucho más recto que el mío. Pero bueno, aquí estamos, pero la gloria sea para el Señor. Nada más, por favor, no a los pastores, no a los líderes, no a los maestros, no. Si usted se siente contento o agradecido por algo, pues lo puede agradecer. No estamos diciendo que no. Lo que estamos diciendo es que la gloria es solo para Cristo. Amén. Espero que sí, amén. Vamos a ver, seguimos ahora sí. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo del 1 al 3, dice la escritura. Pongan atención a lo que leen, tengan la Biblia. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar, o sea, mostrar o declarar con pruebas a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Versículo 2. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Versículo 3. Bienaventurado el que lee. Pongan atención porque aquí ya arrancamos con algo. Bienaventurado el que lee. ¿Y quién más? Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ¿dónde? En el Apocalipsis. En ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora sí, antes de
iniciar, y antes de continuar esto, el estado, por ejemplo, el estado de las iglesias y de cada una de las iglesias en general, esto, por ejemplo, está, mejor dicho, estado lo vemos plasmado en el libro del Apocalipsis. El estado de las iglesias en general está plasmado en el libro del Apocalipsis. Y definitivamente, mis hermanos, las iglesias que se registran en el Apocalipsis difieren mucho de las iglesias, por ejemplo, en las del tiempo de Pablo, en los años 60-65 después de Cristo. Es muy diferente a cómo se les escribe a las iglesias en Apocalipsis, porque nos muestra a la iglesia extendida ya por décadas, a pesar de la fuerte persecución que la iglesia y los cristianos tuvieron. Ahora, de acuerdo a este mismo libro de Apocalipsis, el mensaje fue escrito, ya nosotros sabemos, el mensaje fue escrito para las 7 iglesias que se mencionan, que estaban en Asia. Rápidamente, nada más se las voy a mencionar porque las vamos a ver, o las vamos a ver estas iglesias con más detalle y más tiempo cuando ya entremos al tema de estas iglesias. La número 1, la iglesia de Éfeso. La número 2, la iglesia de Esmirna. La número 3, la iglesia de Pérgamo. La número 4, la iglesia de Tiatira. Número 5, la iglesia de Sardis. Y número 6, la iglesia de Filadelfia. Y por último tenemos la 7ª, que es la iglesia de Laodicea. La iglesia de Laodicea. Ahora, cuando nosotros estamos estudiando el libro del Apocalipsis, es bueno, mis hermanos, conocer algunos significados, algunos significados de los números. No vamos a entrar en numerología, nada que ver, no vamos a entrar en ese tema, pero hay que conocer algunos significados de los números, porque los números en Apocalipsis tienen simbolismo. Por ejemplo, cuando ya hablamos de las 7 iglesias, ya aquí el número 7, ya vemos que se repite en Apocalipsis, se repite con mucha frecuencia en el libro. Este número 7, ¿verdad? Nos habla, nos está hablando de algo, o siempre nos habla de algo que es completo, que es pleno, y nos habla también de perfección. Y nosotros vemos qué curioso, porque no solamente Apocalipsis, sino en toda la Biblia, nosotros encontramos el número 7 que ocupa un lugar sumamente importante. Pregunto, ¿ustedes se acuerdan cómo fue que inició todo en el Génesis, en la creación? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos días? ¿En cuántos días se llevó para hacer toda la creación? Ahí les doy chance para que contesten ahí en el Facebook. ¿Cuánto tiempo se llevó? Es súper fácil. Básicamente, en 7 días. ¿Y qué pasó en el 7º día? ¿Qué fue lo que hizo el Señor en el 7º día? Reposó. Mis hermanos, siempre el número 7 es un número muy importante. Así que aquí ya hay mención de 7 iglesias. Y fíjense bien, cómo este número que acabo de decir, que significa completo o plenitud o perfección, ¿qué significa o qué quiere decir esto con relación a las 7 iglesias? Bueno, mis hermanos, esto quiere decir que el mensaje no era solamente para las 7 iglesias de Asia en aquel tiempo, sino que el mensaje hace mención a toda la iglesia de Jesucristo en todos los tiempos, en todas las épocas y en todas las eras. Por eso son 7 iglesias, porque nos habla de plenitud, de perfección, de completo. Y ese mensaje, al entender que son 7 iglesias, nos está diciendo que este mensaje está completo y es para todas las iglesias, desde que se inició la iglesia hasta que el Señor venga a llevarse a su iglesia. Hasta ese momento, este mensaje sigue siendo el mismo. Por eso dije, no solamente en este periodo en el que se escribió el Apocalipsis, sino para todos los espacios de tiempo o periodos. No sé si me doy a entender. Ahí por lo menos dígame amén, porque me siento solito aquí en casa. No, mentira, aquí está mi esposa y mi hija. Entonces, para que por lo menos hagan, sí, aquí estoy.
Es que ya tengo aquí, estoy con la enseñanza aquí, pero yo puedo ver aquí a un ladito, puedo ver si alguien pone un mensaje. Entonces, por favor, acompáñenme. Bueno, por ejemplo, hoy nosotros estamos en el pleno siglo XXI, en pleno siglo XXI, y seguimos siendo nosotros parte de ese número 7. Es decir, pleno, completo, perfección, plenitud. Entonces, mis hermanos, el mensaje sigue siendo para la iglesia de Jesucristo en todas las épocas y en todos los tiempos. Apocalipsis, mis hermanos, entonces es un libro de mucha simbología, mucho lenguaje figurado, números simbólicos, y sumado a esto vamos a encontrar profecía de eventos futuros. Pregunto, ¿cuántos de ustedes en algún momento han estudiado el libro del Apocalipsis? En serio, sean sinceros. Yo lo he estudiado. Pero de ustedes, pónganme ahí. Yo también, o no lo he hecho. Les doy un tiempito. Hola, doña Marlene. No, pensé, perdón, es que no vi, era Mónica, pensé que estaba doña Marlene. Es que solo vi el apellido así, lo vi así de repente. No, doña Marlene está en Panamá ahorita. Que disfrute. ¿Cuántos sinceramente lo han leído o lo han estudiado? Bueno, si usted me responde, no, Luque, la verdad no lo he estudiado, no lo he leído, o tal vez otros me digan, sí, yo ya lo hice, lo he hecho varias veces, perfecto, bueno, para eso, mis hermanos, estamos aquí, en este estudio bíblico, para poder aprender, ya que este es un libro tremendamente interesante y de mucha bendición. Tremendamente y de mucha bendición. Y también, mis hermanos, este libro del Apocalipsis también tiene su dificultad, pero es muy interesante. No podemos dejarlo pasar. Ahora, el libro del Apocalipsis tiene 3 propósitos. Por favor, si usted está apuntando, lo puede apuntar. No hay problema, o puede volver a ver el video posteriormente. Tiene 3 propósitos muy importantes. Y repito, estamos en la introducción a este libro que necesitamos conocer antes de arrancar ya desde el capítulo 1. El primer propósito. Ok, voy a ir un poquito rápido. Primer propósito. Tiene un propósito inmediato. Este propósito inmediato nos muestra a Jesucristo diciéndole a su iglesia, vendré pronto a ti. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 16, por ejemplo, ahí aparece esta frase. Cuando se le habla a una de las iglesias que dice ahí, por tanto, arrepiéntete, pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11 también lo dice ahí. Dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y luego en Apocalipsis capítulo 22, versículo 7, también lo vuelve a repetir. Y vamos a ver algo. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces, mis hermanos, aquí ya nosotros encontramos 3 veces la repetición de esta frase. Por ejemplo, ¿cuántas veces cuántas veces negó Pedro al Señor Jesús? 3 veces. Pero ¿cuántas veces le preguntó el Señor a Pedro si lo amaba? 3 veces. Y el número 3, mis hermanos, también tiene su significado. Principalmente el número 3, Jesús lo usa muchas veces como para dar una orden. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me ha pasado, o a ustedes que les haya pasado alguna vez, y como dije, a mí me ha pasado, y no una vez, sino muchas veces, que el Señor en algo que ustedes y yo estamos haciendo o estamos dudando, el Señor nos repite hasta 3 veces. Y la última, la tercera, cuando lo dice de nuevo, ya ustedes y yo sabemos que es una orden, es decir, hágalo y punto. No habla más, el Señor habla 3 veces, o sea, obedezca. El número 3, mis hermanos, significa plenitud divina. Por ende, también significa perfección en testimonio. El 3 también representa la triunidad o la trinidad, que es la manifestación de Dios en esencia, es decir, Dios increado
como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Este número denota solidez, realidad, consistencia, denota algo completo y algo entero. Por ejemplo, ¿cuáles son los atributos de Dios? Que son 3: omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Hay más atributos, pero estos son, digamos, encierran ahí algo. Ahora, aquí ya nosotros podemos ver que en esta frase, en el texto que estábamos leyendo, en esta frase dice, vengo pronto, y lo menciona 3 veces, lo dice, y nos está diciendo que Él va a venir sí o sí, no hay duda, es una orden determinante que la iglesia debe de tener. Él viene pronto, no se duerma, Él viene pronto. Segundo propósito, es un propósito histórico. Es un propósito histórico. Esto quiere decir, mis hermanos, que de generación en generación era necesario dar una palabra de aliento y de esperanza. Por ejemplo, las 7 iglesias que se mencionan de Asia requerían de una palabra de aliento y de consejo y de advertencia al mismo tiempo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 al 13, aquí está la palabra que primero de aliento, primero es una palabra de aliento. Vean lo que dice. Dice, he aquí vengo pronto. Y dice, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Así que, mis hermanos, imaginémonos, si ustedes y yo estamos conociendo y estamos entendiendo que Él viene pronto, pregunto, ¿cómo deben o cómo deberían de estar nuestras obras? Y pregunto, ¿cómo está tu obra, la suya? La que Dios te ha encomendado a ti, la que Dios te está encargando, ¿cómo está? Y cuando yo estoy hablando, mis hermanos, de obras, quizás algunos puedan pensar, Luker, pero es que ni siquiera yo tengo un ministerio, no tengo ministerio de nada. No, mi hermano, no se equivoque. Yo no estoy hablando de eso, estamos hablando de la vida suya, de mi vida, la de cada uno, es decir, la vida nuestra tiene que cumplir, nuestra vida tiene una obra que cumplir, y esa obra es la que el Señor Jesucristo, está formando cada día en nosotros. Y si Jesús viene pronto para recompensar a cada uno, pues tenemos que darnos a la tarea de que esta obra, de que Jesús sea formado en nosotros cada día, sea todavía mayor. Amén. Espero que sí, amén. Versículo 13. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y esto que acabamos de ver, mis hermanos, o de leer, es como la firma de Jesús. Vengo pronto y mi galardón conmigo. Y atentamente, Jesucristo. Así que, mis hermanos, hagamos lo mejor de la obra que el Señor nos ha encomendado en la vida de cada uno de nosotros. Y el tercer propósito, para ir avanzando, es un propósito divino. En este propósito divino de parte de Dios era darle a la iglesia y al mundo en general la revelación de Jesucristo. Es decir, era tanto el conocimiento de la persona de Jesucristo, así como la figura central de la iglesia en la historia y del descubrimiento de su mensaje al corazón. Por eso también aquí nosotros, como iglesia en general, debemos de comprender nuestra gran responsabilidad de llevar al mundo la revelación de Jesucristo y de dar a conocer al mundo a Jesucristo, de presentar al mundo a Jesucristo como la figura central de la iglesia. Y presten mucha atención, la figura, y siquiera lo apuntan, ni siquiera le ponen eco y en letra negrita mayúscula 28,000. Presten atención, la figura central de la iglesia no es un hombre, no es el Papa, no es un hombre vestido de blanco, no es un líder, no es un pastor, no es un maestro, un apóstol, un arcángel, querubín, patriarca, como usted le quiera llamar. No es ninguno de ellos. Ellos no son la figura central de la iglesia. La figura central de la iglesia no es un pastor, un profeta o un pastor que sea muy usado o muy famoso.
o líderes, apóstoles, profetas, maestros, los que predican enseñando. No, 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 no. La figura central de la iglesia se llama Jesucristo y punto. No más. Él fue quien levantó a su iglesia. Él fue quien pagó con su propia sangre para poder levantar a su iglesia, porque es su iglesia. Es su futura esposa. Ahorita nosotros estamos en el desposorio, es decir, estamos en el compromiso con él. El desposorio, ustedes se acuerdan, lo habíamos visto, el desposorio judío era considerado ya como un matrimonio, aunque todavía no vivían juntos. De esta misma manera, mis hermanos, estamos nosotros en desposorio, esperando el momento que se nos grite, ahí viene el esposo. Y las vírgenes con sus lámparas encendidas y listos para irnos con él. Ahora, la revelación de Jesucristo nos va a comprender a nosotros el destino y el futuro del mundo. También nos presenta el poder redentor de Dios, la gloriosa venida de Jesucristo. También nos va a presentar la gloria y el poder que se le va a dar a Israel en el futuro. Así va a ser, mis hermanos. Apocalipsis, mis hermanos, es el único libro de la Biblia que está clasificado como apocalíptico. No sé si se acuerdan, los que ya estudiamos o llevamos hermenéutica en la escuela Berea de Gosén, habíamos dicho que con el uso de la hermenéutica nosotros ya deberíamos de saber cuando estamos leyendo un libro qué tipo de literatura estamos leyendo o estudiando. Y aprendimos en los diferentes tipos de literatura que había una literatura que se le conocía como literatura apocalíptica. Bueno, justamente este es el libro donde nosotros encontramos este tipo de literatura apocalíptica, donde se nos habla de la revelación de eventos futuros. También Apocalipsis, mis hermanos, es un libro de profecía. Y ojo, ojo, no es lo mismo revelación de eventos futuros que profecía. Profecía que incluso hay en el Nuevo Testamento. Ahora, Apocalipsis también es considerado un libro de interpretación del Antiguo Testamento. Y se nos enseña que por lo menos hay 400 alusiones a las escrituras del Antiguo Testamento en Apocalipsis. Imagínense, 400 alusiones a las escrituras del Antiguo Testamento. Báileme ese trompo en el dedo. Apocalipsis, mis hermanos, contiene los acontecimientos finales de la historia humana, aunque el hombre se resiste a creerlo. Pero qué maravilloso, mis hermanos, poder tener nosotros como iglesia en nuestro poder la revelación del final de la historia del hombre, del ser humano. Esto a ustedes y a mí nos tiene que dar gozo, así de simple. Apocalipsis, mis hermanos, es un libro que contiene las últimas palabras de Dios a un mundo que está por terminar. Por ejemplo, cuando uno estudia un libro, siempre hay un texto clave del libro como tal, ¿verdad? En este caso, vamos a ver y vamos también a conocer el texto clave de Apocalipsis, que está por lo menos, en este caso, está en Apocalipsis 1, versículo 7. Este es el versículo clave de todo este libro. ¿Qué dice? Pongan atención. Apocalipsis 1, 7. Dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Amén. Dígame amén. Ahora, ninguno de los libros de la Biblia es tan desacreditado como este libro de Apocalipsis, y precisamente es por esto. El mundo se burla y se ríe por lo que ustedes y yo creemos, nosotros como cristianos, ¿verdad? Ellos nos dicen a nosotros, es que ustedes los tienen como tonticos, embobados y engañados, con semejantes historietas. Esos son fábulas, esos son chistes. Pero mis hermanos, no. Esta es la revelación de Dios que se va a cumplir tal cual como está. Y todo esto se debe precisamente a todas estas revelaciones del futuro. Ahora, Apocalipsis nos va a mostrar también a nosotros, a Satanás, nos va a mostrar a Satanás como el más grande engañador y enemigo de la creación de Dios. Si alguno, por ejemplo, en el futuro de los incrédulos
no creían en este ser, en este personaje de Satanás, les tengo noticias. Un día, si usted no cree, se lo va a encontrar cara a cara de compañero en el infierno, llevándola horrible. Y eso no es como a veces también lo pintan, que supuestamente el diablo está en el infierno y se va a estar así, ja, 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 y los demonios así chuseando. No, mis hermanos, que se va a estar burlando de los cristianos que no tomaron esto en serio. No, no, no. Mis hermanos, ambos, el diablo y los que fueron supuestamente cristianos, van a estar sufriendo por la eternidad, tanto humanos como Satanás y sus demonios. Así que, mis hermanos, la influencia directa nos va a presentar a Satanás sobre el género humano. Y cómo este personaje, Satanás, está tratando de impedir que la gente esté consciente de la majestad de Cristo y que descubran los planes que Él está teniendo para destruir a la humanidad. Él sabe, Satanás sabe cuál es su final, ya Él lo sabe, pero Él no se quiere ir solito. Él no quiere irse solito. Apocalipsis 20, versículos del 1 al 3, voy a leer esto en la nueva versión internacional. Y voy avanzando para que me dé tiempo de poder terminar con toda la introducción. Apocalipsis 20, del 1 al 3, en la versión internacional dice: vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Fíjense, mis hermanos, dice que lo ató un ángel. Y lo menciono nada más para que ustedes se imaginen el poder que Dios le da a sus ángeles. O sea, Dios no se mancha las manos. Entonces, ¿qué clase de poder tienen los ángeles? Estos para atar a Satanás. Dice, y lo encadenó por 1000 años. Versículo 3. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por corto tiempo. Ya a nosotros nos va a tocar en su momento ver esto. No puedo adelantarme a las cosas, pero aquí está hablando de los 1000 años del reinado, donde va a estar o va a ser establecido el reino de Cristo por 1000 años de paz sobre la tierra. Y al final de los tiempos, pues Satanás va a ser soltado de nuevo. Y la escritura dice, nos habla de que Satanás, cuando sea soltado otra vez, va a volver a engañar otra vez a algunos humanos, una cantidad de humanos. Y ahí es donde entra el secreto de tantas cosas en la revelación de Dios. Y surge aquí una pregunta: ¿a quién va a engañar si la iglesia para ese periodo ya no está? Es decir, los creyentes ya somos glorificados. Mis hermanos, y el pueblo de Israel, que es redimido por el Señor, también van a ser glorificados. Entonces, ahí está el secreto del asunto. Quiere decir, entonces, cuando reinemos con un gobierno teocrático en la tierra por 1000 años de paz, es muy seguro, y lo vamos a ver, que mucha gente que de alguna manera no es glorificada al final de la venida de Cristo, muchos de ellos van a pasar vivos, ¿verdad?, el milenio, y se va a gobernar sobre estas personas. Ahora, lo vamos a ver en detalle. Ahorita no puedo darles porque si no se acaba el estudio. Y todo esto es algo muy emocionante. Ahora, una adecuada comprensión del Apocalipsis nos va a ayudar a nosotros para que conozcamos lo que Dios guarda para este mundo antes de que todo ocurra. Ahora sí, vamos a ver la división del Apocalipsis. Espero que me dé tiempo. Igual, si me paso unos minutitos, ustedes me perdonan. Espero que sí. División del Apocalipsis. El Apocalipsis, mis hermanos, se divide en 3 etapas o en 3 partes. Y vamos a conocer la división de este libro y de cómo, y como dije, tiene 3 propósitos. Ya lo vimos. Nuevamente, ahí está el número 3. En la primera parte que vamos a ver es, como pónganle como inciso, como punto, como quieran, el punto A. Las cosas que vio Juan. Esta es la primera parte. Estas están mencionadas en Apocalipsis 1. Punto B. Las cosas que son. Es decir, las cosas que existen hasta el día de hoy, que tienen que ver con las 7 iglesias y que lo vamos a encontrar desde Apocalipsis capítulo 2 y el capítulo 3. Ahí, ya comenzando el capítulo 4, hasta el final encontramos el siguiente punto, el C.
las cosas finales o las cosas futuras. Entonces, mis hermanos, las cosas que vio Juan, las cosas que son y las cosas futuras, estas son las tres divisiones. Y las cosas futuras nosotros dijimos que abarcan desde el capítulo 4 hasta el final, que es el capítulo 22 de Apocalipsis. Ahora, debo de dar este dato. Sí o sí tengo que darlo. Nosotros sabemos muy bien que estas cosas futuras que van desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22, nosotros por el estudio y por lo que la Biblia nos muestra, creemos firmemente que esto se refiere al periodo después de que la iglesia ya ha sido arrebatada de este mundo. Es decir, el arrebatamiento de la iglesia del Señor, el tiempo presente, la última parte del libro, trata de la culminación, el final de los acontecimientos a los que hace referencia en otros lugares, ¿verdad? La Biblia, como la gran tribulación, los tiempos del fin, la semana, la 70ª de Daniel, un periodo de 7 años, durante los cuales todo lo que ha estado sucediendo en los acontecimientos humanos, de repente llega de modo extraordinario a una conclusión maravillosa. Y fíjense bien, yo no sé si a ustedes les gusta leer, por ejemplo, o ver noticias. A mí no me gusta, pero yo veo a veces. No sé si ustedes están al pendiente de cómo está, por ejemplo, el mundo actualmente. Pero el mundo, mis hermanos, está en un caos total, en todos los sentidos. Por un lado la parte financiera, por otro lado la parte de salud, por otro lado la maldad y muchos acontecimientos que se están dando en el mundo y que donde se está viendo el roce, por ejemplo, de guerras, de pleitos, de muchísimas cosas más que se están dando. Por ejemplo, ahorita nosotros todavía estamos viendo el miche que se está dando de Rusia, ¿verdad? Con la estrategia que está utilizando contra Ucrania, para ver quién se cansa primero. Ahora vemos también, por ejemplo, a Israel con la guerra contra los terroristas que han querido tomar el control. Por ejemplo, nosotros aquí en Costa Rica, en nuestro país, que aunque ustedes no lo crean, parece que vamos rumbo a conflictos por inseguridad, el narcotráfico, asesinatos, robos, accidentes, secuestros, sicariato, trata de personas, violaciones, etc. Entonces, mis hermanos, todo esto que estoy mencionando son solo chispazos que nos hacen pensar de lo cercano que está el Señor, porque la Biblia habla precisamente de cómo las naciones van a estar como turbadas. Y eso es lo que está pasando ahorita. Está pasando ahorita en el mundo. Dígame si es verdad o es mentira. O sea, ustedes mismos lo pueden ver. O sea, no estamos hablando de algo que sea mentira. Está sucediendo en el mundo. Incluso se ha escuchado, pongan atención con esto, se ha escuchado de países que se ha dicho que son los más tranquilos. Por ejemplo, Suecia. Suecia, el general del ejército de Suecia dijo hace unos meses, fue en el 2024, el 11 de enero, precisamente tengo esta noticia, la saqué al propio para decirles, el 11 de enero, el hombre, el general del ejército, ya salió diciendo las noticias con esta expresión: debemos estar preparados para la guerra. Suecia, uno de los países más tranquilos. El general lo dijo. Aquí yo tengo la noticia. Si usted me dice, yo quiero ver esa noticia, le paso el link y lo ve. Fue el 11 de enero del 2024 que salió el general a dar esta noticia. Y uno ve todo esto y podemos decir, híjole, Señor, de verdad que todo va encaminado hacia el cumplimiento de tu palabra. Todo. Mis hermanos, y tenemos que estar listos, ustedes y yo. Toda la turbulencia escalofriante de nuestra propia época avanza hacia este suceso. Es decir, va encaminado hacia el suceso. Cristo viene. ¿Cuándo? No sabemos, pero se ve que está cerca. Yo no sé si ustedes se han fijado, también, por ejemplo, con el brote del COVID, cuando se dio el COVID, ¿cuánta gente no mató el COVID? Entonces, tenemos que estar listos, mis hermanos. Todo lo que ha venido sucediendo durante los siglos en la historia humana tiene este propósito de llegar a este acontecimiento final concreto, que Dios nos habla ¿en dónde? En el libro del Apocalipsis. Por ejemplo, les voy a leer textualmente
lo que dijo un hombre llamado, un hijo de Dios llamado C.S. Lewis. Él escribió estas palabras muy significativas y se las voy a leer textualmente, así como él lo escribió. Dice: Dios invadirá este mundo con su poder, pero ¿de qué sirve decir que estamos de su parte cuando vemos cómo todo el universo natural se está desvaneciendo como un sueño y otra cosa, algo que jamás nos podríamos haber imaginado o concebido, aparece con fuerza? Algo tan precioso para nosotros y tan terrible para otros que no nos queda a nadie ninguna opción. Esta vez será el propio Dios, tal y como Él es, algo tan sobrecogedor que o bien despertará un amor irresistible o un irresistible horror en cada una de las criaturas. Pero entonces será ya demasiado tarde como para decir de qué parte estamos. De nada vale decir que decimos tumbarnos cuando resuelta de todo punto imposible voy a leer esta parte, perdón que me enredé. De nada vale decir que decimos tumbarnos cuando resulta de todo punto imposible ponerse en pie. No será el momento para decir tanto si somos conscientes de ello como si no. Ahora, hoy mismo es el momento indicado para hacerlo. Es nuestra oportunidad para decidir ponernos de parte del bien. Dios está refrenando su ira para concedernos esa oportunidad, pero no durará para siempre, dice C.S. Lewis. De manera que o la tomamos o la dejamos. Así de sencillo. Estas palabras de este hombre. Entonces, mis hermanos, estas son las expresiones de este hombre de Dios, C.S. Lewis, por lo cual, otra vez, este libro del Apocalipsis nos anima considerablemente porque es un libro que nos hará agudizar el oído y prestar mucha atención al ver las cosas que se están o están teniendo lugar en el curso de la historia. Apocalipsis, mis hermanos, es un libro que nos va a servir de gran consuelo y estímulo. Es decir, si ustedes y yo somos creyentes, usted no se preocupe, don't worry. Usted es un siervo fiel del Señor, usted se va a ir con el Señor antes de que todo comience. Entonces no tengamos miedo. Si usted y yo conocemos al Señor en este libro, pues lo vamos a conocer tal cual como está ahorita, como es Él. En los evangelios conocimos nosotros al Señor Jesús como ese siervo, como el cordero inmolado, manso y paciente. Pero cuando Él venga por segunda vez, Él va a venir como un gran rey, totalmente diferente a la primera venida aquí a la tierra. Aquel que va a abrir el rollo es el mismo que murió en la cruz del Calvario, el cordero que fue inmolado, y a fin de poder mostrarse con el derecho de ser el rey de toda la tierra. Y a través de esta revelación especial de Dios, se va a fortalecer nuestra fe, vamos a poder ver cómo afrontar el caos político, social y religioso que nos va a cubrir mientras el Señor viene por nosotros. Y antes de terminar, vamos a ver un bosquejo de todo lo que es el libro del Apocalipsis para ya después entrar y seguir de lleno. Pongan atención, ahí lo pueden ver después en el video para que lo anoten. Desde el capítulo 1, nosotros vamos a ver la visión de Cristo glorificado. En los capítulos 2 y 3 vamos a ver el mensaje a las 7 iglesias. A la iglesia en el pasado y a la iglesia en el presente. Ya dijimos que el número 7 trata con los periodos de la historia de la Iglesia Universal. Y lo digo porque hay datos muy interesantes, pero yo no me voy a quedar mucho en esto, porque voy a perder mucho tiempo si lo hago. Pero, por ejemplo, se los voy a dar para que lo tengan ahí. Se dice que la iglesia de Éfeso, se dice que esta iglesia tiene relación con la iglesia apostólica del año 33 al año 100 después de Cristo. La iglesia de Esmirna, la número 2, tiene relación con la iglesia perseguida del año 100 al año 313 después de Cristo. La 3, la iglesia de Pérgamo,
tiene relación con el periodo del 314 al 596 después de Cristo. La iglesia de Tiatira tiene relación con el periodo del 596 al 1517. La iglesia de Sardis tiene relación con el periodo del 1517 a 1750 después de Cristo. La iglesia de Filadelfia tiene relación con el periodo de 1750 al 1900. Y la última, la iglesia de la Odisea, tiene relación con el periodo del 1900 después de Cristo hasta nuestro tiempo. Y aquí estamos todavía. Se cree, mis hermanos, también se dice que la iglesia de la Odisea es la que tiene relación con la iglesia actual de nuestros tiempos, o sea, la iglesia apóstata. Entonces, cada una de estas iglesias tiene relación con la iglesia hasta llegar a nuestros tiempos. Ya les mencioné ahí, Éfeso del 33 al 100 después de Cristo, Esmirna del 100 al 313, Pérgamo del 314 al 556, Tiatira del 596, Tiatira del 596 a 1517, Sardis de 1517 a 1750, Filadelfia 1750 al 1900 y la Odisea del 1900 hasta que el Señor venga. En el capítulo 4 nosotros vamos a ver la adoración en el trono de Dios, los 24 ancianos, los 7 espíritus de Dios, el mar de cristal y los 4 seres vivientes. Ahí nos va a presentar también a la iglesia arrebatada, la iglesia raptada, arrebatada por el Señor Jesucristo. Estamos en el les dije que un bosquejo, ¿verdad? En el capítulo 5 nosotros encontramos el rollo del libro sellado con 7 sellos y que solo lo puede abrir el Cordero y que contiene el futuro de la humanidad y de la tierra. Para ese entonces, mis hermanos, veremos también en esos capítulos la iglesia glorificada, donde se va a encontrar la iglesia glorificada ya habiendo participado de sus bodas. En el capítulo 6 hasta el 18, hasta el capítulo 18, vamos a encontrar la gran tribulación. En el capítulo 19 vamos a encontrar unos minutitos, mis hermanos, les voy a robar para terminar. Vamos en el capítulo, les dije capítulo 19, vamos a encontrar alabanzas en el cielo, gozo en el cielo y la destrucción de la gran Babilonia. Es decir, aquí aquí veremos las bodas del Cordero, la cena de las bodas del Cordero y la venida de Jesús en gloria. En el capítulo 20, ahí veremos el milenio, el reinado glorioso de Cristo por 1000 años en la tierra, con su iglesia y los santos. Acuérdense que aquí los santos representan a los judíos. Después también nos va a hablar del trono, del gran trono blanco y el juicio final para todas las naciones. Y por último, en el capítulo 21 y capítulo 22, veremos el estado eterno perfecto, cielo nuevo, tierra nueva, la nueva Jerusalén y la ciudad santa que desciende del cielo. Todo eso lo veremos en el capítulo 21 y 22. Entonces, mis hermanos, ya casi voy finalizando. Algunas notas importantes. Estamos viendo, como dije hace un momento, la intranquilidad que está creciendo cada vez más alrededor del mundo y el hombre ha aprovechado el poder de todas las cosas, de la ciencia, de la tecnología y esa es otra de las cosas que si ustedes y yo vemos noticias, veremos que en tal país hicieron nuevas armas, hicieron bombas atómicas y todo ese tipo de cosas. Claro, quisiéramos escuchar cosas como que están haciendo instrumentos para ayudar a la humanidad, a los que mueren de hambre, a la salud, para curar el cáncer y todo eso, pero no. Lo único que vemos es que la mayoría de las cosas en la tecnología está como más enfocada en las cosas del armamento de cada una de las naciones. Cada nación se está preparando porque las naciones mismas están visualizando una guerra a nivel mundial. Vemos la decadencia que cada vez es peor, la inmoralidad humana cada día peor, como en los tiempos de Noé antes del diluvio, que como lo dice la escritura, ¿verdad? Igual,
Como hace unos meses, no sé si ustedes se dieron cuenta, salió una jovencita alrededor de sus 20 años, sacando como que si fuera una gran hazaña, que tuvo relaciones sexuales con 101 hombres, otra con 1057 hombres para romper un récord. Y posteriormente, esta que acabo de mencionar, otra que rompió el récord de haber tenido en 12 horas relaciones sexuales con 1057 hombres. Mis hermanos, y recordemos que el diluvio es un juicio que hace alusión en la Biblia para este juicio final. Así que vemos la inmoralidad humana cada vez más terrible, el hambre, la enfermedad, el racismo, la competencia entre rivales étnicos, el crimen, el feminicidio, las feministas, el machismo, etc. ¿Hasta dónde nos están llevando todas estas tendencias declinantes? Pregunto, ¿sobrevivirá la raza humana con semejantes armamentos que están inventando? Ya no son guerras de espadas y de escudos, ¿verdad? Que era cuerpo a cuerpo. Ahora nada más sueltan una bomba y pum, y se acabó. Es terrible, mis hermanos, lo que está pasando, pero no podemos ignorar nada de esto. Sin embargo, todas las interpretaciones humanas, mis hermanos, no alcanzamos a comprender la magnitud de todo lo que este libro del Apocalipsis nos va a hablar. Realmente solo Dios conoce todo. ¿Y cuál es la verdad acerca de la profecía? Pues, bueno, vamos a estudiarlo. Capítulo 1, la visión, como dije, la visión de Cristo glorificado. Vamos a iniciar aquí, la otra semana continuamos, y porque ya voy a terminar, entonces vamos a iniciar esto y terminamos y seguimos la otra semana. La visión de Cristo glorificado, y vamos a iniciar para ver qué tanto podemos avanzar antes de terminar con el estudio que tenemos en estos meses. La visión de Cristo glorificado. Se trata, mis hermanos, de Cristo como Él está actualmente. Ya está en la gloria, no como se nos presentó en los evangelios. Apocalipsis 1, del 1 al 3 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, o escuchen la expresión o la frase, las cosas que has visto. Es lo primero que se nos menciona aquí, manifestar a su siervo las cosas que deben de suceder pronto. Y aquí esto es lo primero, las cosas que Juan ha visto. ¿Qué ha visto? De respecto al Señor Jesucristo. ¿Y cómo está el Señor Jesús en su gloria con relación a su iglesia? El punto central, mis hermanos, de este pasaje o de este capítulo es la visión concedida a Juan. En esta visión, Juan recibe la revelación sobre la persona de Cristo Jesús. Juan no vio a un Cristo igual como él lo conoció aquí en la tierra. Él no lo vio igual. Acuérdense que él fue apóstol, de seguidor de Cristo. Y lo conoció cuando Cristo vino a este mundo en su primera etapa, tomando forma humana y siguiéndolo Juan. Y esta es la segunda vez que él lo ve y no lo ve igual. Ya no es el mismo. Vea que ahí él no dice, este es Jesucristo el que me... Él ve y dice él dice la revelación de Jesucristo, y dice que se las declaró enviándolos a su siervo Juan, que ha dio testimonio y dio testimonio de Jesucristo de todas las cosas que él ha visto. O sea, él no lo vio igual. Él no lo reconoció ahí en ese momento así. Y repito, esta es la segunda vez que él lo ve y no es el mismo. O sea, es Jesús, pero no lo vio igual como cuando estaba en la tierra. Y dice el versículo 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y ya con esto finalizo, ya con esto voy a finalizar. Ahora, el término, como dijimos, ya lo habíamos visto, pero el término revelación aquí, mis hermanos, significa literalmente, en el original, significa retirar, quitar, descubrir por completo algo que estaba oculto. Así como cuando, por ejemplo, algún gobierno de algún país va a inaugurar una placa conmemorativa, una plaza, una estatua, algo, no sé,
Hágase usted la idea. Si ustedes se fijan, las tienen generalmente tapadas. Nadie las puede ver. O no se puede saber realmente qué es hasta que no quiten ese velo y se descubre y se puede ver realmente aquella placa, aquella estatua o lo que sea. Y justamente en este libro es eso, quitar este velo para poder conocer tal cual a nuestro Señor Jesucristo en su gloria. Este libro, mis hermanos, de la revelación de Jesús, es en el sentido de revelación, es en el sentido de que le pertenece a Él. Es quien, es Jesús, es quien, Él es el que hace la revelación. A Él le pertenece, Él es el que la hace. También, ya termino con esto, también Él es la revelación. ¿Qué quiero decir con esto? En el sentido de que Jesús es el objeto revelado. Él es la revelación en el sentido de que Él es el objeto revelado. Así que Jesús, mis hermanos, es la persona revelada en este maravilloso libro. Amén. Aquí nos vamos a quedar, mis hermanos. Si el Señor nos lo permite, nos veremos la próxima semana, continuando, ¿verdad?, con este hermoso libro del Apocalipsis. Les agradezco a todos, ahí a Mónica, a Josué, a quien haya estado, que no quisieron aparecer o escribir, no sé, pero ahí pueden hacerlo. Espero haberme dado a entender que haya sido claro. Si ustedes tienen preguntas, dudas, pueden escribirnos, pueden contactarnos. Les recuerdo el domingo, congréguense, es importante congregarnos. Si usted no tiene una congregación, les invitamos a nuestra congregación en Gosén. Nosotros publicamos aquí en el Facebook, ahí está la ubicación, está hasta en el Google Maps, está el teléfono de la congregación, ustedes pueden escribir. Si usted no tiene dónde congregarse, pues le invitamos a congregarse con nosotros. Si usted tiene congregación, vaya, apoya a su pastor, vaya, apoya a su equipo de personas, apoyen su iglesia, crezca en su iglesia, desarrollese en su congregación y apoye, ayude a que el reino del Señor sea extendido. Entonces vamos a despedirnos orando, de verdad, les envío un fuerte abrazo. Vamos a orar y terminamos. Padre, gracias por esta noche, gracias por tu instrucción, por tu enseñanza, porque todo lo que nosotros hemos venido aprendiendo es lo que tú nos has querido enseñar. Eres tú, Señor, quien nos da, quien nos enseña, quien nos guía, quien nos dirige, quien nos instruye. No es el hombre. Nosotros solamente somos el conducto, somos el puente, nada más. Pero tú eres, Señor, la revelación, tú eres el objeto, como lo acabo de decir, revelado. Tú eres la causa, no nosotros. Señor, yo bendigo a mis hermanos, bendigo donde estén, a Josué, a Mónica, a doña Marlene, a mi esposa, a Gilla, a mi suegra, Señor, a Yeudi, a Alexa, a sus hijas, Señor. No sé si está Joseph, don Rafa, no sé si está Pablo o cualquiera que esté aquí, Señor, conectado. Y los que posteriormente vean esta enseñanza, yo los bendigo, Señor, y yo pido que tú los dirijas, les enseñes, les instruyas, de que ellos vayan a estudiar y a leer sus Biblias, de que todo lo que aquí se diga sea tal cual. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y los bendigo a todos y a cada uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, buenas noches a todos, un abrazo. Nos vemos, si Dios quiere, la siguiente semana. Vamos a continuar, ya vamos a entrar de lleno, ya esta fue la introducción. Espero que todos aprendamos. Chaito a todos, bendiciones.